Hola amigos de Cine Garage Bands, estas cápsulas que estamos haciendo ahora especialmente para ustedes, la gente que está visitando el sitio Sin 66 Events. Estoy revisando y ese es el llamado para que vayan poniendo en foco a ciertas personas, ciertos directores y directoras que van apareciendo ahí haciendo películas prácticamente contracorriente en muchos sentidos. Entonces, pues bueno, ahora que estoy revisando, como les decía, las películas del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se hizo de manera virtual, lo estamos haciendo cada quien en nuestras casas, me encontré con una película que creo que encaja en el perfil de lo que queremos comunicar en esta mini sección. Se llama Beans, la película es el apodo de una chica que está pasando de la primaria a la secundaria, digamos, que vive en la nación Mohawk al lado de Quebec. La película está ambientada en los 90 y que va a vivir una serie de circunstancias bien extrañas y al mismo tiempo bien emocionantes. En donde quiero que pongan, ahora les cuento un poco más de la película, donde quiero que pongan un poquito más de atención es en el hecho de cómo hace la película su directora. Tracy Deer, que aquí hizo el guión al lado de Meredith Buchnich, en realidad es documentalista, lleva más o menos 4 documentales. Esta es su primera obra de ficción como película, porque tiene, además de esos 4 documentales, una serie muy famosa en Canadá que se llama Mohawk Girls y que está metida como chicas Mohawk y que está más en el tono de comedia, queriendo mostrar cómo es ser un miembro o una miembra, un grupo de miembros, en este caso de la nación Mohawk, viviendo en el siglo XXI, lo cual ya de entrada es bastante disruptor, no solo porque lo maneja en tono de comedia, sino porque como hay ahora una revaloración de las naciones y de las culturas nativas, y hablo en particular de Norteamérica, que es el caso que primero que nos toca en casa, y en segundo el que más conocemos, México, Estados Unidos y Canadá. Se sabe que mucho del peso que la cultura popular ha puesto encima de las culturas nativas es para hacerlas ver como incapaces de vivir al lado de lo que se conoce como, y voy a entrecomillar, civilización, es decir, mucha de la idea de la comunicación de la cultura popular que sigue un patrón muy vertical, muy fuerte, muy dominante sobre la cultura blanca, viniendo de la cultura blanca, de la cultura europea, sobre las culturas nativas, es hacernos creer que estas culturas nativas que han sobrevivido contra viento y marea a lo largo de todos estos años no pueden desenvolverse en un mundo como y también voy a entrecomillar, el nuestro, el del siglo XXI, el de la alta tecnología. Mohawk Girls demuestra todo lo contrario, que se puede hacer una vida, pues son seres humanos a final de cuentas, y que en consecuencia se puede hablar de ello. Beans, la película que se presenta en el Festival Internacional de Cine de Toronto, cierra como el círculo por el otro lado, en primera porque está metida mucho más en un tono drama, el famoso coming of age, estas películas que nos enseñan cómo los personajes sufren un proceso de maduración después de una serie de contratiempos, sino porque, repito, además está metida en una historia que sí ocurrió. Lo que vemos en Beans es en paralelo el proceso de crecimiento de esta chica que no sabe qué va a ser de grande, que está pasando apenas a la secundaria, pero que su madre, ellos son Mohawk, ellos viven al lado de Quebec, su madre quiere que tenga una mejor vida y en consecuencia la inscribe a una escuela privada, y de ahí comienza la película, en donde ya se empieza a demostrar cierto roce. En la entrevista, cuando ella explica sus razones para poder entrar a la escuela privada, vemos en la directora, de entrada no puede decir su nombre Mohawk, y por eso esta chica le dice, ok, llámeme Beans, que es mi apodo, ¿no? Ahí ya hay una especie de discurso
y de manipulación del tema que nos va a llevar a un final bien interesante y bien bonito. Y en esta historia en paralelo de este proceso de crecimiento de esta niña que empieza a tener amistades mayores, que se quiere comportar como ellos, como ellas, empieza a decir malas palabras y a malentender la rebeldía frente a su madre, que además está haciendo todo lo posible para que ella tenga un proceso de maduración lo suficientemente tranquilo. Se cuenta en paralelo con el hecho real de un enfrentamiento entre la nación Mohawk, el gobierno de Quebec, por un territorio Mohawk que el gobierno de Quebec quería convertir en un campo de golf, ¿no? Y debajo de todo eso está como el hervidero de emociones y de información que esta chica está viviendo, ¿no? Por un lado está muy orgullosa de su pasado, de su herencia, de la lucha que sus padres, su tío, su propia madre hacen por los derechos de los Mohawk, pero por el otro lado también quiere un futuro, ¿no? Y quiere crecer y quiere tener su propia personalidad, lo cual la jala un poco a involucrarse en el mundo de los blancos, como ella incluso en algún momento los llama. Es una película que mezcla estas dos historias, nos cuenta las dos de una manera muy, muy pertinente y sobre todo consigue convertir a la famosa Vince en una especie de símbolo justo de esta nación Mohawk que tiene que demostrarle a los blancos que puede vivir en el siglo XX, finales del siglo XX, del XXI, sin necesidad de perder sus raíces. Entonces, hay un mensaje ahí detrás de parte de Tracy Deer bien interesante. Además, la película no es que se azote todo el tiempo y que nos mande a llorar y que veamos cómo esta chica sufre. No, está muy bien matizada. El personaje de Vince muestra lados incluso oscuros, hay arranques de ira que si bien podemos entender por la edad, también podríamos decir, bueno, es parte de la confusión, pero también es parte de una personalidad muy conflictuada. Parecería una película superficial, no lo es para nada y quería ponerla en el mapa aquí para todos ustedes porque eventualmente estrenará las películas del Festival Internacional de Cine de Toronto y en particular las que se hacen en Canadá, óperas primas, cine prácticamente independiente, que es el caso de Vince, se estrenan o en una cartelera normal o a través ahora de streamings o de canales de televisión o servicios a la carta. Entonces, ténganla muy en cuenta porque creo que también como espectadores nos hace mucha falta sacar del estereotipo a las culturas nativas repito, del caso que conozco, de Norteamérica, ¿no? Saber que no son como nos las han pintado, que no están para nada peleados con una forma de vida a la cual ellos están un poco forzados a absorber lo que les viene bien, lo que les sirve, sin necesidad de dejar sus raíces. Creo que muy buena parte del público, y me incluyo, seguimos viviendo al lado de estas culturas poderosas, ancestrales, completamente sólidas, ¿no? Creyendo que no pueden entrar al siglo XXI, porque además pensamos que el siglo XXI tiene que ser de una forma, la forma que se nos ha impuesto como pensamiento occidental. Vince abre la puerta para que veamos que no tiene que ser así, que de hecho no es así y que hay mucha gente que puede servir como puente para conseguir, por supuesto, un entorno mucho mejor. Repito, es la ópera prima como ficción de Tracy Deer, es una película prácticamente independiente que entra en el programa especial de producciones canadienses en el Festival de Toronto, que estoy seguro que en algún momento se encontrarán por ahí. Apúntenla bien. Si alguien tiene interés en particular de cómo se retrata ahora a las culturas nativas, apunten muy bien a Beams de Tracy Deer, apunten a The Inconvenient Indian, que es otro documental que se presentó en el festival y que trata también de la forma como retratamos a estas culturas, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, que creo que puede abonar al tema. Entonces, cine independiente, directoras nuevas, en este caso es una directora, historias nuevas desde el Festival de Toronto para la gente de Cine Garage Bands.